Pues un saludote y bueno, yo soy Luis y comenzamos con este tutorial de código para CNC. Bueno, como se pueden dar cuenta, la pieza que vamos a hacer es la que se muestra en su pantalla. Si se dan cuenta, la pieza tiene un hueco, o sea, lo que se va a hacer a la pieza en este caso va a ser un vaciado por dentro. Y bueno, estamos de acuerdo que para poder desbastar las partes que se encuentran horizontales, primero debemos de hacer un hoyo, ¿no? Y el hoyo se lo vamos a hacer con una broca que tenga el diámetro suficientemente grande para después meter nuestra herramienta, nuestro buril y comenzar a hacer los desbastes sobre esta parte. Como se puede observar, nuestro origen es este punto y entonces los cortes van a ser hacia arriba, que es el eje X, y hacia los lados, que representa el eje Z. Entonces, hacia Z, si se dan cuenta, todos los movimientos que hagamos van a ser hacia la izquierda, por lo tanto van a ser negativos. Cada que pongamos un valor de Z debe ser negativo. Y los valores para X van a ser positivos porque va a ir hacia arriba. Si se dan cuenta, nada más tomamos la parte de arriba. ¿Por qué? Porque en el torno la pieza es similar, como va a estar dando vueltas, lo que se haga aquí se va a ver reflejado en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solo vamos a trabajar este desbaste y se va a prolongar sobre toda la pieza. Entonces, pues, comenzamos. Ya que abrimos nuestro programa, este es Hash, nos vamos a dar clic en este botoncito que dice List Pro. Entonces nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla le vamos a dar un clic derecho, perdón, un clic izquierdo, y va a aparecer todos los programas que tenemos. Se dan cuenta, aquí están los programas. Entonces, para crear un programa vamos a poner la letra 0, así como está, le vamos a poner letra 0 seguido de, bueno, en este caso voy a poner 4, la letra O, y después va a ser seguido de 4 ceros y el número 7. Pues va a ser C, O, acuérdense la letra O es al principio, pues 0, 0, 0, 0, 7. Entonces le damos Enter o le podemos apretar esto Right Enter. Si se dan cuenta, ya apareció aquí nuestro programa. Entonces pues lo vamos a seleccionar. Si se tiene la letra A, ahí lo seleccionamos, le damos Right Enter y le aparece la palomita. Entonces vamos a Edit y en la pantalla izquierda entonces ya aparece nuestro programa. Lo denominamos con O0007 y eso vamos a empezar a escribir. Entonces, nuestra pieza tenemos el origen. El origen lo tenemos en esta parte. Entonces, pues se supone que este hueco ya va a estar hecho antes por una broca con diámetro grande, ¿no? Después vamos a utilizar dos herramientas en este simulador para que con con el mismo CNC primero hagamos este desbaste o este vaciado y ya después cambiamos herramienta y hacemos estos temas, digo, este desbaste y estos ángulos y radios. Ok, pero en este caso pues entonces solo vamos a trabajar con una herramienta. Entonces por ende el hueco ya lo debemos hacer a la pieza con una broca antes de empezar a hacer, digamos, el acabado, ¿no?, de esta parte. Entonces, se dan cuenta, nuestro primer movimiento pues van a ser en Z, que va a hacer todo esto, y ya al final vamos a hacer los radios. ¿Está bien? Entonces los movimientos van a ser en Z. Sin embargo, vamos a hacer un movimiento rápido para que nuestra herramienta de corte venga y se posicione aquí, y a partir de aquí la empezamos a meter, a llevar al punto y a recorrer todo esto. ¿Está bien?
Entonces primero le vamos a hacer con un G20. G20 representa que el corte va a ser en pulgadas. Después del G20 pues vamos a poner T101 porque eso representa la herramienta, el número de herramienta. En este caso solo vamos a utilizar uno y pues la vamos a marcar con T101. Cuando utilicemos 2 o 3 herramientas va a ser T02, luego T03, depende del número de herramientas. Le ponemos G28, que vaya a iniciar nuestro programa. Luego U0 y W0 son las posiciones iniciales, en este caso es nuestro origen, pero van juntos, es G28, U0, W0. Después pues vamos a ponerle un G50 para definir nuestra velocidad. S300 representa nuestra velocidad máxima. Luego le ponemos un G96, que igual es para poner nuestra velocidad. En este caso, esa es la velocidad real a la que va a trabajar nuestro CNC. La de arriba es para darle un límite, ¿no? Límite máximo son 300 revoluciones. Y el de abajo es 250, es la velocidad a la que va a trabajar nuestro CNC. Después tenemos el M03. M03 representa el giro hacia donde va a girar nuestro sólido, que en este caso es a favor de las manecillas del reloj. Luego el M08 es para activar el refrigerante, ¿no? Entonces ponemos G54. G54 es la herramienta, nuestra primera herramienta. Entonces va a ser un movimiento rápido y ese va a ser G00, que es para que nuestra herramienta se posicione cerca de nuestra pieza. En este caso X es 4.1 y Z0. ¿Por qué X 4.1? Se dan cuenta porque en X 4.1, porque acuérdense que las X van hacia arriba. Entonces hacia arriba esto es 2 de aquí a acá y la distancia de acá hasta acá son 4. Entonces nuestra pieza obviamente cuando queremos que empiece no vamos a llegar y meterla aquí de lleno, ¿no? Porque como viene haciendo un movimiento rápido, pues lo que va a hacer va a chocar y pues se puede dañar nuestra pieza. Entonces la colocamos a 4.1, o sea que quede, digamos, por aquí, no por este puntito, que quede tan cerca de la pieza pero que sin tocarla. El movimiento rápido va a ser que va a llegar aquí y se va a posicionar aquí sin tocar nuestra pieza. ¿Está bien? Y pues en Z0 significa que como nuestro origen es X0, Z0, entonces va a estar más o menos por esta parte. ¿Se entiende? Ok, entonces ya empezamos con nuestros movimientos. Vamos a hacer un ciclo, entonces le ponemos G99, que va a ser un ciclo de corte, a veces se le llama ciclo enlatado. P1 va a ser nuestro punto inicial y Q2 nuestro punto final. Entonces ponemos P1, Q2, después Q 0.004, que va a ser el corte en X, y W, que es 0.003, los cortes en Z. O puede ser, si lo ven como eje X y eje Y en un plano, U se representaría a X y W representaría a Y. ¿Ok? Y va a desbastar 0.003 pulgadas. ¿Entiendes? Van a ser 0.003 pulgadas en cada pasada, ¿no? Después viene F, que es como una velocidad. D, le ponemos la D para que los desbastes que se vayan haciendo se vayan marcando así como en negrito. Y R 0.02 representa el retroceso, ¿no? Una vez que haga, por cada pasada que haga la herramienta, el retroceso va a hacer que suba la herramienta 0.02 pulgadas y regrese. Y vuelva a desbastar, vuelva a subir 0.02 pulgadas y regrese. Así sucesivamente. ¿Para qué? Pues para que nuestra pieza no se raye. Después sigue N1, que es nuestro primer movimiento.
¿no? Con G01, que son los desbastes. X0, Z0, ¿por qué? Porque lo vamos a posicionar en el origen, ¿no? X0. Después otro movimiento, G01, va a ser Z menos 5.0. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Acuérdense que nuestros desbastes longitudinales son en Z, pero como vamos a desbastar toda la pieza, entonces se va a ir hasta el fondo. Entonces por eso le ponemos Z menos 5. Le ponemos 5.0 porque luego a veces si nada más le dejamos como 5, marca un error. No. Entonces después va el G01. Se van a ver. Ven aquí, le pusimos en Z menos 5.0. ¿Por qué? Porque la distancia total es 5, entonces de aquí se va a posicionar esta herramienta y se va a recorrer hasta este punto, hasta menos 5, haciendo todo este desbaste sobre este lado. ¿Está bien? Bueno, y después otro movimiento con X 2.0. Ahorita les explicamos. El X en 2.0, ¿por qué? Porque el desbaste, bueno, la distancia que hay de aquí a acá es esta, que es de 2 pulgadas. Entonces nuestra herramienta lo que va a hacer primero va a ser desbastar hasta menos 5 y después la vamos a ir subiendo hasta posicionar en este punto, en X igual a 2. Bueno, al principio el código lo pusimos X0, se va a posicionar aquí la herramienta, después le pusimos Z menos 5.0, la herramienta va a venir recorriendo hasta llegar a este punto. Después le pusimos X2.0, que va a venir aquí de este lado y va a llegar hasta este punto. Después lo que tenemos que hacer es desbaste recorrerlo o barrerlo hasta este punto. ¿Okay? Entonces nuestro próximo movimiento va a ser Z menos 0.75. ¿Están de acuerdo? Menos 0.75, ¿por qué? Porque el radio es de 0.75, entonces estamos de acuerdo que de aquí hacia acá pues son 0.75 pulgadas. Entonces como queremos que la herramienta llegue hasta acá, de aquí hasta acá, entonces vamos a ir recorriéndola hasta menos 0.75. Después de llegar a este punto, lo que vamos a hacer va a ser el radio, y el radio va a afectar tanto a Z y a X. ¿Por qué? Porque se va a venir aquí sobre esta parte. Entonces nuestro punto final va a ser este. Y en este punto, ¿cuáles son las coordenadas? Pues en Z va a ser 0, y en X va a ser nuestra distancia máxima, que son 4. Entonces sería Z0 y X 4.0. Y para los radios le vamos a poner una R al código con, con la medida que va a ser R.75. Lo que va a decir es que va a hacer este desbaste hasta llegar a esta parte. ¿Está bien? Bueno, aquí yo ya me adelanté a escribir el código. ¿Por qué? Porque ya les expliqué anteriormente cuáles eran los movimientos, ¿no? Primero fue X0, después Z menos 5.0, después X2.0, después Z menos 0.75, después G03 representaría este, pues nuestro ángulo, nuestro desbaste de radio, que este es tenemos el sentido de las manecillas del reloj, va a afectar a X y a Z. En X vamos a poner 3.75. Acuérdense que hace rato les dije que era 4, pero no, es a 3.75. ¿Por qué? Porque nuestra distancia máxima en el eje X es 4, pero el radio es de 0.75. Entonces al principio tenemos 2 y luego le aumentamos pues nada más los 0.75 en, en nuestro, lo que es el radio del desbaste. Ahorita les explico un poco más sobre esta medida. Y bueno, y en Z, pues Z va a ser 0 y le marcamos el radio, la medida del radio, que es 0.75. Y al final, después fue N1 y aquí va a ser N2. N2 representa el punto final o el movimiento final de nuestra herramienta, y N2 le vamos a va a estar
ligado a Q2. Si aquí le pusiéramos N3 o N4 o N5, le podemos poner el número que quieran. Aquí también, pero si aquí le ponemos N4, entonces aquí sería P4. Si aquí le ponemos N6, aquí sería Q6. ¿Explico? Bueno, entonces nuestro último movimiento va a ser N2, va a ser G02 y X4.0, porque entonces ya es la distancia máxima que tenemos en el eje X y hasta ahí es donde va a llegar nuestra herramienta. Ok, bueno, ahorita les explico esa parte. Entonces lo que les explicaba del radio es que va a llegar z menos punto 75 y de aquí vamos a hacer nuestro radio, pero estamos de acuerdo que el radio no va a llegar hasta este punto. Si no se dan cuenta, llega un poco antes, entonces por eso le pusimos X 3.75, va a llegar aquí. Nuestro movimiento final va a ser de este punto a este, o sea que esta rayita quede así como planita. Y hasta acá, esta es nuestra herramienta de corte, si se dan cuenta. Este es nuestro punto final, hasta aquí va a llegar. Y aquí en Z, pues está en 0 y X de aquí a acá es 4. ¿Ok? Entonces por eso es lo que les decía de los movimientos. Este es el movimiento final hasta X igual a 4. 4.0 le vamos a poner en el código. Entonces nos quedamos aquí en nuestro último movimiento, que es N2, G02 y X4.0. Después G70 es para decir que el ciclo se acaba, ¿no? O para darle un acabado final. Entonces le ponemos las mismas letras P1, Q2, U0.005, U0.008 es para darle un acabado y F0.1. M09 es para el soluble, desactivamos el soluble. G28 U0W0 es para que nuestra herramienta regrese a nuestra posición inicial. Y M30 es, pues ya al final, marca el final del programa y ya separa nuestra sanación. Entonces vamos a correr. La acercamos dándole F1, después Press Shop, ya reset y otra vez la corremos con setting graph y ciclo start. Vean, aquí ya se ve mejor como se desbaja la pieza. Y aquí está la que hicimos nosotros. Vean, aquí tenemos, esta es la pieza donde trae las medidas y así es como debe de quedar. Y vean, así es como nos quedó en el simulador. Se dan cuenta, esta línea apuntada es el movimiento rápido que viene la herramienta, se posiciona aquí, después se marca, se ven hacia abajo que este es nuestro punto de origen, es este que está a este lado, aquí se marca, después empiezan los movimientos, ¿no? En Z, en 5, después sube a X2, después se recorre hasta Z, menos 0.75, después hace el radio y nuestro movimiento final hasta X igual a 4.0. De aquí, cuando le marcamos P280W0, lo que hace es que la herramienta se aleja, se viene sobre esta parte y ya se aparece, y ya se para nuestra máquina. Entonces, pues podemos observar que pues sí quedó, ¿no? Se parecen. Aquí está. Estamos de acuerdo que en el programa solo nos sale la mitad. Bueno, pues eso es todo. En esta ocasión aprendimos de los radios. Acuérdense que para el radio es G03, depende hacia dónde vaya. Por ejemplo, si va hacia abajo sería G02, si va hacia arriba o hacia este lado es G03. Depende del giro hacia las manecillas del reloj. Y pues le ponemos, como afecta en el eje X tanto al eje Z, pues le ponemos el valor en X, después el valor en Z y después R, donde le designamos el valor del radio. Ok, bueno, pues el siguiente tutorial no se lo pierdan. En este caso hicimos la pieza solo utilizando una herramienta, suponiendo que el hueco ya estaba hecho. Y en el siguiente tutorial vamos a utilizar dos herramientas. La primera va a ser una broca, la cual va a hacer todo el desbaste por dentro. Y la segunda herramienta va a ser un corte, una herramienta de corte, ya sea un buril, con la cual vamos a hacer este acabado
y darle el radio. Okay. Bueno, pues eso es todo. Yo soy Luis, espero les haya servido. Acuérdense que para correr la pieza le damos el bit cuando está esto, después el setting grab y le aplastamos el cycle start. Pues setting grab, cycle start y ahí va. Okay. Empieza la pieza, hace esto, los dos bases y se aleja. Bueno, eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo tutorial. Espero les haya gustado. Hasta pronto.